hablar sobre el empresario y los enfoques teóricos. El empresario se lo conocía como emprendedor. En latín es imprendere, que significa acometer y asumir riesgos. Este enfoque fue dado por el autor Richard Cantillon. A principios del siglo XVII, el empresario se lo conocía en Inglaterra como proyector, que eran especuladores, aventureros que se dedicaban al comercio, y undertakers, que emprendían actividades. Tenemos dos enfoques. El primero se trata sobre el agente organizador, que estos fueron adoptados por los autores Richard Cantillon, James Say y John Mill, donde decían que el empresario era el encargado de organizar, coordinar, planificar y dirigir las actividades con el fin de satisfacer necesidades, y veían al empresario como un agente económico y también como un agente práctico, donde su último objetivo era generar dineros. El empresario riesgo, fue desarrollado por el autor Frank King, donde nos decía que era el encargado de adquirir o contratar factores productivos. También el autor Richard Cantillon nos decía que el empresario compraba a ciertos precios, pero vendía a precios inciertos. El empresario como capitalista. Speed lo relacionaba como propietario de producción. Nos decía que el sueldo bolsadero que se le daba era una compensación por el riesgo y el tiempo que ellos invertían. La concepción de la economía ortodoxa. Esta era especificada por Marshall y Clark. Marshall decía que no tenía nada en malo en acumular la riqueza. En cambio, Clark se enfocaba más a lo moral. ¿Cómo lo obtuvieron? Si fue algo puro o fue algo con mentiras. La concepción de la sociología marxista. Aquí veían al empresario como una figura superflua y que era el encargado de extraer una plusvalía. Karl Marx nos decía que el empresario era el propietario del capital. El empresario y su relación con el desarrollo económico. Esto empezó en los años 30 y 70. El autor King nos decía que aquí comenzaba el factor productivo, donde si el empresario podía conocer el presente y el futuro, podía tener una mejor administración. El empresario innovador. El autor Schumpeter nos aportaba que tenía que ser una persona creativa, innovadora para la empresa. También nos decía que tenía que centrarse en tres enfoques importantes que no debía de olvidarse, que era la invención, la innovación y la imitación. El empresario tomador de decisiones. Según el autor Simon, este era el enfoque del empresario como sujeto decisivo, donde tenía que dar un modelo de comportamiento que era estimado y respuesta, donde las decisiones no eran una tarea de un solo individuo. Función de liderazgo. Esta se hizo a raíz de la crisis industrial, donde nos decía que el empresario era el líder y la estrategia principal, donde tenía que tener claro tres roles principales: los roles interpersonales, los roles informativos y los roles de decisión. El empresario en la práctica. Según Max Weber, era una actividad empresarial que se encontraba en su obra Economista y Socióloga. El empresario tenía que tener en claro los tres factores, que eran la vocación del hombre, la noción calvinista y la tendencia al ahorro. Y para emprender un negocio tenía que conocer 5 factores principales, que eran la alta motivación, el capital, el conocimiento, el entorno favorable y los hechos y pruebas. El empresario en la sociedad, una visión de su moralidad. Aquí decía el autor Baumol que son aquellas personas más creativas e ingeniosas, donde su única acción en el mercado era productiva, improductiva y destructiva, y esto se englobaba con los mercados politizados. El directivo es el cual tiene que saber dirigir correctamente a los empleados, tiene que saber liberar sus objetivos, y también para ser un buen directivo necesita ser una persona tiene que ser una persona con una gran comunicación, tiene que favorecer el desarrollo de las personas, tiene que generar confianza, y la más importante es que tiene que saber motivar a los colaboradores. El directivo profesional es el cual contribuye de manera significante en la búsqueda de la calidad y las prácticas de liderazgo. También tienen que ser íntegros, honestos, tener una iniciativa y ser flexibles. El papel del empresario. Son los encargados de la función del directivo,
donde son los que generan descuentos y asumen riesgos. Tienen una clara actitud de liderazgo. La creatividad es una necesidad fundamental. También los procesos son plantear, dirigir y controlar. También tenemos la necesidad de cambiar culturas, que son los componentes organizacionales, los estilos directivos, la cooperación y aprender. Muchas gracias.